Los seres humanos necesitamos comer para vivir. Es decir, que si yo no como, sencillamente voy a morir. Esto, por supuesto, no sucede de la noche a la mañana. No quiere decir que si hoy no como, mañana voy a morir. No, pero sucede lentamente. Es en corto, mediano o largo plazo. Si tú y yo no comemos, sencillamente vamos a morir. En la vida cristiana sucede lo mismo. El cristiano que no come la comida que Dios quiere que comamos, sencillamente morirá. Morirá espiritualmente. Y esto es algo que a mí me llama la atención, me preocupa. ¿Estaré comiendo yo la comida que Dios quiere que coma? ¿Cuáles son esas comidas? La primera comida del cristiano se encuentra en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jesús respondió diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la primera comida del cristiano es la Biblia, la palabra de Dios. Y para comerla necesitamos un tiempo especial, necesitamos un momento especial para comerla, es decir, estudiarla, estudiar la Biblia, la palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Y una de las formas es con el estudio diario de la elección de escuela sabática, el maná espiritual. Cada día, cada mañana, cada uno. Nosotros necesitamos entender eso, que si nosotros no nos alimentamos con la palabra de Dios, sencillamente vamos a estar débiles espiritualmente. Entonces, yo quisiera animarte a que tú separes un tiempo de tu vida, un tiempo especial, en la primera hora de cada mañana. En la primera hora de cada mañana, porque después es un poco más complicado. Tú necesitas ir a la palabra de Dios y preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga durante este día? Y su voluntad se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. También puedes, no solo con la lección de escuela sabática, también puedes leer los libros de la Espíritu Profecía, la matutina y la Biblia, por supuesto, en el plan Reavivados por su palabra, un capítulo cada día. Es así que tenemos alimento abundante, un menú especial, es un menú espiritual abundante para que nosotros podamos alimentarnos bien con la primera comida del cristiano. ¿Cuál es la primera comida? El estudio de la Biblia, la palabra de Dios. La segunda comida del cristiano es la oración. La oración, sí. Elena de White tiene citas muy lindas, extraordinarias respecto a la oración. Pero en esta ocasión quisiera compartirte apenas una. Se encuentra en el libro La Oración, página 51, donde ella refiere que la oración es el alimento del alma. ¿Te das cuenta? Es el alimento del ser humano, del ser completo. Y es que la oración es el acto de abrirle el corazón a Dios como un amigo, dice también ella. Mira, Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Dios nos habla a nosotros. Pero a través de la oración tú le hablas a Dios. Qué privilegio enorme hablarle al mismo Dios, al Rey de Reyes, al soberano del universo, hablarle directamente a través de la oración. Pero la oración apenas no sirve solamente para fortalecernos espiritualmente y para conversar con Dios, no, sino que la oración, según la Biblia, también sirve para vencer al enemigo. El libro de Marcos capítulo 29 nos cuenta una historia fascinante. Dice la Biblia que Jesús había orado toda la noche juntamente con 3 de sus discípulos y allí se había dado la transfiguración, el evento portentoso, extraordinario. Y después, al día siguiente, Jesús baja al llano y se encuentra con un cuadro preocupante, un alboroto, dice la Biblia. Un padre había traído a su hijo que estaba endemoniado para que Jesús le sane. Y como Jesús no estaba, le dio a sus discípulos, ¿verdad? Fue a donde sus discípulos le dijo, sanen a mi hijo. Yo me imagino este cuadro. Pero dice la Biblia que los discípulos no pudieron sanarle. Es así que cuando Jesús baja, se encuentra con este cuadro y el padre le dice, he traído a mi hijo, a tus discípulos, para que lo sanen y ellos no han podido. Jesús los mira a sus discípulos y mirándoles les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y Jesús sana al muchacho. Después los discípulos le preguntan, maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos vencerlo? ¿Por qué nosotros no pudimos sanarlo? Y Jesús le dice, por vuestra poca fe. Pero finaliza diciéndoles en el libro
de Marcos capítulo 9, versículo 29, lo siguiente: y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Ayuno y oración. Sabes que la oración es importante, pero el complemento eficaz para la oración es el ayuno. Muchos personajes de la Biblia nos enseñan esto, que no solamente oraron, sino que ayunaron por muchos días. Jesús mismo ayunó. Para salir victoriosos ante las acechanzas del enemigo, debemos aprender a orar, pero también ayunar. La sierva del Señor, Elena de White, en el libro Consejos sobre régimen alimenticio, página 223, nos dice lo siguiente: de ahora en adelante, hasta el tiempo del fin, los hijos de Dios deberían ser más fervientes y más despiertos, y no confiar en su propia sabiduría. Ellos deberían dedicar días especiales a la oración y al ayuno. Nosotros necesitamos entender que el ayuno es importante. No solamente orar, sino también ayunar. Pero nos encontramos muchas veces con personas adventistas cristianos que dicen, pastor, pero yo no puedo ayunar porque tengo gastritis. Es más, algunos ni siquiera tienen la voluntad de ayunar porque les parece algo que no tiene mucha relevancia. Y nos encontramos que si quieres vencer al enemigo, si quieres derrotarle al enemigo, necesitas orar y ayunar. ¿Cuánto tiempo estás orando, querido amigo? ¿Cuánto tiempo estamos orando? 3 minutos, 4 minutos, apenas para levantarte, una oración memorizada, una oración para la comida solamente. Necesitamos orar al menos 1 hora, dice la Biblia. Un día Jesús, justamente antes de que Jesús fuese crucificado y fuese capturado por los soldados, allí en el Getsemaní, Jesús le había invitado a Pedro, Juan y Santiago a orar, a pasar momentos de oración. Jesús se fue a orar y cuando regresó, dice la Biblia, que los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, Pedro, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Necesitamos entender que la oración no es apenas de minutos. Es más, Tesalonicenses, Pablo diría que oremos sin cesar. No es que vayamos a orar todo el día, sino que toda nuestra vida, todo el día debemos estar en constante comunión con Dios, orando a Dios, hablándole, contándole nuestros sueños, nuestras metas, nuestras preocupaciones, nuestros desafíos. Entonces, ¿te gustaría a ti comer de la segunda comida? Primera comida, la Biblia. Segunda comida, la oración. Juan capítulo 4, versículo 34 nos dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tremendo, ¿verdad? La comida de Jesús, Él es nuestro mayor y mejor ejemplo. La comida de Jesús era hacer la voluntad del que le envió. ¿Y cuál era la voluntad del que le envió? Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, que Jesús nos da a entender aquí, nos dice claramente que su misión, su comida era su misión. Es decir, la comida de Jesús era el cumplimiento de la misión, es decir, evangelizar, predicar, compartir las buenas nuevas, salvar al mundo de pecado. ¿Cuál sería entonces la tercera comida del cristiano? La predicación, la testificación, el evangelismo. Amigos, de nada te sirve orar, nada te sirve estudiar solamente. Esas son partes del menú. Pero tú necesitas hacer la tercera comida, o comer la tercera comida, y la tercera comida es la predicación, es la testificación. Y esta quizás es la comida que muy pocos quieren saborear, muy pocos quieren comer. Y sabes, en mi experiencia y en la experiencia de muchos cristianos, he notado que si el cristiano ora solamente, si solamente estudia, se convierte como el mar muerto. El mar muerto, sí, que recibe muchas cantidades de agua, litros y litros de agua, pero del mar muerto no sale nada de vida. Si tú como cristiano solamente te pasas el tiempo orando, que es muy bueno, hemos visto que te pasas estudiando la Biblia, que es muy bueno, pero no das de ti el tiempo para predicar, para compartir, no predicas el Evangelio, sencillamente también
estás haciendo una obra incompleta, no estás comiendo el menú completo del cristiano. Jesús nos enseña que su comida, ¿te das cuenta? La comida de Él era predicar el Evangelio, era salvar. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos recordar cada día que esa también es nuestra comida. Si tú quieres ser fuerte espiritualmente, si tú quieres vivir, necesitas estudiar la Biblia, necesitas orar, pero también necesitas predicar esta palabra, compartir con otros, compartirlo, enseñar. Y esto no solamente a través de un estudio bíblico, que sí es una buena forma, pero puedes compartir con un DVD, con un libro misionero. Pero más que eso, el sermón más eficaz y efectivo es el testimonio personal. Y sabes, muchas veces ganamos más almas con nuestro testimonio personal que con Biblia en mano o con una lección, un curso. Porque podemos predicar bonito, pero con nuestro testimonio personal lo malogramos. Podemos ser obstáculo, una piedra de tropiezo. Amigos, necesitamos comer esas 3 comidas: estudiar la Biblia, orar y predicar. Amén. Dios te bendiga.